43 personas la eliminaron de Facebook ese día. No fue una cifra que alguien contó con malicia. Fue una cifra que Valentina descubrió por accidente, cuando abrió su teléfono entre los nervios de la mañana y notó que la pantalla le mostraba un número diferente al de la noche anterior. 43. Como si el mundo hubiera tomado una decisión colectiva mientras ella dormía, o intentaba dormir, o miraba el techo preguntándose si todavía era posible echarse atrás. No se echó atrás. Se puso el vestido blanco, un vestido sencillo, sin encaje, sin cola, sin nada que pretendiera ser más de lo que era. Se recogió el cabello con las manos algo temblorosas, se miró en el espejo del baño más tiempo del que debería y luego salió. Afuera, el barrio El Porvenir la estaba esperando, no con flores, no con aplausos. La estaba esperando de la manera en que los barrios esperan cuando han decidido algo sobre alguien, en silencio, con los brazos cruzados y los ojos fijos. Las señoras que todas las mañanas la saludaban desde sus ventanas ese día miraban desde el mismo lugar, pero no saludaban. Los hombres que jugaban dominó bajo el samán de la esquina dejaron de mover las fichas. Una niña que no tendría más de 6 años fue jalada hacia adentro por su madre antes de que Valentina pudiera cruzar su mirada. Alguien gritó algo desde lejos. Una sola palabra, no hace falta repetirla. Valentina la escuchó. La guardó en algún lugar del pecho donde ya no cabían más cosas, y siguió caminando. La iglesia estaba a 2 cuadras. 2 cuadras que ese día se sintieron como atravesar un río a pie, con el agua fría hasta la cintura y la corriente empujando en contra. Cuando empujó la puerta de madera y entró, lo primero que vio fue la luz. Esa luz amarilla y quieta que tienen las iglesias viejas, que parece que no viene de ningún lugar específico sino de todos lados al mismo tiempo. Y en el altar, al fondo, estaba él, don Ernesto, 79 años. Un traje oscuro que le quedaba un poco grande en los hombros, como si el cuerpo que alguna vez lo llenó hubiera ido retrocediendo despacio con los años. El cabello completamente blanco, peinado con esa pulcritud antigua que tienen los hombres que aprendieron el respeto desde adentro, las manos entrelazadas frente a él, y en las manos, ese temblor leve, casi imperceptible, que él creía que nadie notaba. Valentina lo notaba siempre. Cuando sus ojos se encontraron, no hubo música romántica en la cabeza de Valentina. No hubo mariposas ni alivio ni esa calidez que las películas asocian con los momentos importantes. Lo que hubo fue algo más difícil de nombrar, una especie de claridad. La misma sensación que se tiene cuando se toma una decisión que duele y que sin embargo es la única decisión posible. Cómo cerrar una herida que todavía quema. Caminó hacia él. Afuera, alguien había tirado la torta que doña Carmen había encargado para celebrar, según dijo después, lo que debería haber sido una boda de verdad. Los pedazos quedaron en el andén como una imagen que el barrio repetiría durante meses. Adentro, Valentina llegó hasta el altar. El juez civil que oficiaba la ceremonia, un hombre de mediana edad con lentes y una expresión de alguien que preferiría estar en otro lugar, comenzó a leer las palabras de rigor. Palabras que en otras circunstancias sonarían a promesa, que ese día sonaban, para Valentina, a algo más parecido a un pacto, no entre 2 personas que se habían enamorado de la manera convencional, sino entre 2 personas que se habían visto de verdad, en la peor versión de sus circunstancias, y habían decidido no mirar hacia otro lado. Nadie entre el público lloraba de emoción. Había 7 personas sentadas en los bancos. 3 eran desconocidos que probablemente habían entrado a la iglesia sin saber lo que estaba pasando. Los otros 4 eran conocidos de Ernesto que vinieron, según Valentina supo después, más por lealtad al anciano que por apoyo a la unión. Su madre no estaba. Había llamado a Valentina 4 días antes para decirle que no podía avalar eso, que había hablado con su pastor, con su vecina, con su cuñada, que todos le decían lo mismo, que Valentina estaba cometiendo un error que iba a perseguirla, que la gente nunca olvidaba estas cosas, que Isabella,
cuando creciera, iba a entender el tipo de mujer que había sido su madre. Valentina había esperado a que su madre terminara de hablar. Luego había dicho, con una calma que le costó todo lo que tenía, Isabella va a crecer sana. Eso es lo único que necesita entender. Y había colgado. Esa noche no había dormido, no por dudas, sino porque hay decisiones que no te quitan el sueño porque estén mal, sino precisamente porque están bien, y el cuerpo tarda en procesar la diferencia. Ahora, de pie frente al juez, con el barrio del lado de afuera y el silencio del lado de adentro, Valentina escuchó su nombre y respondió que sí. Don Ernesto también respondió que sí. Su voz no tembló. Era una voz que había dirigido equipos de ingeniería, que había negociado contratos con el gobierno, que había pronunciado discursos frente a cientos de personas. Una voz que sabía lo que era comprometerse con algo difícil. Cuando el juez los declaró unidos, no hubo aplausos. Ernesto le tomó la mano a Valentina con cuidado, como quien sostiene algo que sabe frágil no por debilidad sino por valor, y la miró de una manera que Valentina no supo describir en ese momento y que tardó meses en entender. No era gratitud exactamente, no era lástima, era reconocimiento, la mirada de alguien que ve a otra persona completamente, sin adornos, y elige no apartar los ojos. Salieron juntos por la puerta de la iglesia. El barrio seguía ahí. Los teléfonos grababan. Doña Carmen tenía los brazos cruzados y una expresión que no necesitaba palabras. Un grupo de adolescentes se reía desde la esquina. Una mujer mayor se persignó, no como bendición sino como protección, como si Valentina fuera algo de lo que había que guardarse. Valentina caminó con la cabeza recta, no porque no le doliera. Le dolía de una manera que no tenía nombre todavía, una mezcla de vergüenza y rabia y tristeza y algo que en el fondo, muy en el fondo, se parecía peligrosamente a la dignidad. Le dolía y caminó igual. Esa noche, después de que Ernesto se durmiera en su sillón de siempre con el noticiero encendido, Valentina fue al cuarto donde dormía Isabella. La niña estaba conectada a un monitor pequeño, respirando con esa tranquilidad que tienen los niños enfermos cuando están en sus cosas buenas. Cuando el cuerpo decide darles una pausa, Valentina se sentó en el borde de la cama, le apartó el cabello de la frente, y pensó en una tarde de hacía casi un año, en un pasillo de hospital, con una carpeta de documentos en las manos y una palabra impresa en letras negras que el médico había pronunciado con toda la delicadeza posible. Como si la delicadeza pudiera amortiguar algo así, terminal, no el diagnóstico de Isabella, sino el de la esperanza, si no actuaba. Había salido de ese pasillo sin llorar, había esperado a llegar al estacionamiento, a meterse en el carro, a cerrar la puerta, y entonces había llorando de una manera que no recordaba haber llorado nunca antes, con todo el cuerpo, con una desesperación que no era debilidad sino la reacción absolutamente natural de un ser humano al que acaban de mostrarle el borde del precipicio. Luego se había secado la cara, y había vuelto a trabajar. Ahora, Isabella dormía, sana todavía, pero frágil, necesitando más de lo que Valentina sola podía dar. Valentina le dio un beso en la frente, apagó la lamparita de noche, y cerró la puerta despacio. En el barrio, los grupos de WhatsApp seguían activos. Los comentarios se acumulaban. La opinión pública del barrio El Porvenir había tomado su veredicto con una velocidad que no dejaba espacio para preguntas. Nadie le había preguntado nada a Valentina, y Valentina, por ahora, no tenía intención de explicarse. Algunas verdades, pensó mientras se lavaba las manos en el lavamanos de una cocina que todavía no sentía suya, no son para todo el mundo. Algunas verdades son solo para las personas que se quedan cuando se apagan las luces, cuando se van los invitados, cuando el barrio guarda los teléfonos y cierra las ventanas y el mundo se reduce a lo que realmente importa. Ella sabía lo que importaba, y eso, por ahora, tendría que ser suficiente. Hay un tipo de cansancio que no se ve en la cara, no es el cansancio de no haber dormido, ni el de haber trabajado demasiado.
Es el cansancio de haber cargado algo muy pesado durante tanto tiempo que ya ni recuerdas cómo era caminar sin ese peso. Valentina conocía ese cansancio mejor que su propio nombre. Tenía 34 años, pero había días en que se miraba al espejo y veía a una mujer mucho más vieja, no por las ojeras, ni por el cabello que ya no tenía tiempo de arreglarse como antes, sino por los ojos. Había algo en sus ojos que solo tienen las personas que han visto demasiado de cerca el miedo y han decidido, de todas formas, no rendirse. Isabella era su razón, su única razón, muchas veces. 9 años tenía la niña, y ya había pasado más tiempo en hospitales que en parques. Una condición renal rara, le habían explicado los médicos desde el principio, usando palabras largas y frías que Valentina había aprendido a pronunciar sola, de noche, cuando Isabella dormía y ella repasaba los documentos médicos con una linterna pequeña para no despertar a su hija. Aprendió esas palabras no porque las entendiera del todo, sino porque sentía que si las nombraba, las controlaba, que si las conocía por su nombre, no podían sorprenderla, pero la vida siempre encuentra la forma de sorprenderte. La tercera negativa de la aseguradora llegó un martes. Valentina estaba en su escritorio en el hospital, procesando papeles de otros pacientes, cuando su teléfono vibró con el correo electrónico. Lo leyó 2 veces. Luego fue al baño, cerró la puerta con seguro, abrió el grifo del lavamanos para que nadie escuchara, y lloró durante 4 minutos exactos. Ella misma se puso el límite. 4 minutos. Luego se lavó la cara, se miró al espejo, y volvió a su escritorio. Esa era Valentina, no porque fuera invencible, sino porque no tenía el lujo de derrumbarse por más tiempo. Su madre había rehecho su vida con otro hombre en Cali. Las llamadas eran cortas y espaciadas, llenas de silencios incómodos y consejos que sonaban más a reclamos. Su padre era una ausencia tan antigua que ya casi no dolía, como una cicatriz que ya no pica pero que uno toca de vez en cuando para recordar que estuvo ahí. Valentina no tenía red de apoyo. Tenía a Isabella, tenía su trabajo, y tenía una deuda médica que crecía cada mes como algo vivo. Fue en ese contexto que conoció a don Ernesto. No fue un encuentro especial, al menos no al principio. Él llegó a la ventanilla de admisiones un miércoles por la mañana, bien vestido para ser un paciente, con ese tipo de dignidad discreta que tienen los hombres que fueron importantes alguna vez y aprendieron a no mencionarlo. 79 años, ingeniero civil retirado, viudo desde hacía 2. Valentina procesó sus documentos con la misma eficiencia con que procesaba todos los demás, pero hubo un momento, uno pequeño, en que él tuvo que firmar un formulario y la mano le tembló más de lo que él esperaba. Lo notó, lo vio contener el aliento, recomponerse, firmar con una lentitud controlada que era en realidad una forma de orgullo. Ella no dijo nada, solo esperó. Él la miró cuando terminó, como evaluando si ella había notado. Ella le sonrió con naturalidad y pasó al siguiente documento. Algo en ese gesto, tan pequeño, tan sin pretensiones, pareció aflojar algo dentro de él. Con el tiempo, don Ernesto se convirtió en una presencia regular en el hospital. Sus citas de seguimiento eran cada 3 semanas. Parkinson en etapa temprana, decía el expediente. Valentina no tenía razón profesional para hablar con él más allá de lo necesario, pero las conversaciones empezaron a crecer de forma natural, como crecen las cosas que no se planean. Él preguntó un día por qué ella siempre tenía cara de estar resolviendo un problema que nadie más podía ver. Ella se rió, sorprendida de que alguien lo hubiera notado. Le contó de Isabella, no todo, al principio, solo lo suficiente, pero don Ernesto escuchaba de una manera diferente a la mayoría de la gente. No esperaba su turno para hablar, no ofrecía soluciones inmediatas ni frases de consuelo vacías. Solo escuchaba, con los ojos fijos en ella, como si lo que ella decía fuera lo más importante que había escuchado en mucho tiempo, y quizás lo era. Él había pasado 2 años en silencio desde que murió Gloria, su esposa.
2 años en una casa llena de muebles que recordaban a otra persona, con un hijo en Canadá que no llamaba, y vecinos que golpeaban la puerta con más lástima que afecto. Era un hombre acostumbrado a construir cosas grandes, puentes que cruzaban ríos, estructuras que aguantaban el peso de miles de personas, y se encontraba sin saber cómo sostenerse a sí mismo en la quietud de una tarde de miércoles. Valentina, sin buscarlo, le devolvió algo de propósito. Él empezó a investigar opciones médicas para Isabella, no porque ella se lo pidiera, sino porque era ingeniero, y los ingenieros resuelven problemas, y él necesitaba tener un problema que resolver. Le llevaba fotocopias de artículos médicos, nombres de especialistas, información sobre ensayos clínicos en Medellín y Bogotá. Ella le traía a veces un almuerzo de más cuando él tenía cita temprana y ella sospechaba que no había desayunado bien. Él le enseñó a Isabella a jugar ajedrez durante una de las hospitalizaciones de la niña, sentado en una silla plástica junto a la cama, con una paciencia infinita que Valentina observó desde la puerta, con algo que no supo nombrar en ese momento. 3 meses pasaron, así, despacio, con honestidad, y entonces llegó el día de la carpeta. Era un sábado. Ernesto la había invitado a tomar café en su casa, algo que habían hecho ya varias veces. La casa olía a madera vieja y a libros, y había fotografías por todas partes, la mayoría de Gloria, algunas de un hijo joven que con los años se había ido volviendo extraño. Él puso la carpeta sobre la mesa antes de servir el café. La dejó ahí, sin decir nada, mientras buscaba las tazas. Valentina la miró sin abrirla. Cuando él se sentó, habló sin rodeos, con la misma claridad con que debía haber explicado planos de construcción toda su vida. Le explicó su situación legal, le explicó lo de Rodrigo, el hijo, la disputa de años atrás, la certeza de que cualquier herencia dejada en testamento sería peleada en los tribunales durante años. Le explicó lo de la pensión, la propiedad, el seguro de vida, y luego le dijo, mirándola a los ojos sin apartar la mirada, que le estaba proponiendo un matrimonio legal, sin mentiras, sin pretensiones románticas, con un propósito claro para los dos. 4 años, quizás, tal vez menos. Isabella recibiría sus cirugías, todas. Valentina tendría la casa cuando él ya no estuviera, y él tendría compañía honesta en el tiempo que le quedaba, sin lástima, sin obligaciones fingidas. Valentina no respondió ese día, tampoco el siguiente. Pasó 6 días cargando esa propuesta como si fuera algo físico, algo que podía poner sobre una mesa y examinar desde todos los ángulos. Pensó en lo que dirían, pensó en Isabella, en sus ojos cuando se despertaba de las cirugías buscándola, pensó en Gloria, en las fotografías de la sala, en lo que significaba ocupar un espacio que había pertenecido a otra historia, y pensó en ella misma, en la Valentina de 20 años que había tenido sueños que no incluían nada de esto, y sintió por esa versión de sí misma una ternura inmensa y dolorosa. El 6.º día llamó a don Ernesto, le dijo que sí, y cuando colgó el teléfono, lloró, no de alivio, no de miedo exactamente, lloró con el llanto específico de alguien que acaba de entender que el amor más verdadero que ha sentido en su vida no es el que le tienen a ella, sino el que ella lleva adentro. Ese amor feroz e incondicional por una niña de 9 años que se merece todo, absolutamente todo, aunque a su madre le cueste la historia que alguna vez imaginó para sí misma. Nadie, en el barrio sabía nada de eso todavía. Pronto, lo sabrían, y lo entenderían. Todo mal. Hay una diferencia entre saber que algo va a doler y sentirlo doler de verdad. Valentina lo sabía. Había calculado el costo de su decisión con la misma frialdad con que había aprendido a leer expedientes médicos y formularios de negativa. Sabía que la gente hablaría, sabía que la juzgarían, sabía que nadie se tomaría el tiempo de preguntar antes de concluir. Lo que no había calculado era cuánto pesa el silencio de alguien que antes te saludaba. El barrio, el Porvenir era de esos lugares donde todos se conocían desde siempre,
Las casas estaban pegadas unas a otras como si se dieran calor mutuamente, y las conversaciones cruzaban patios y ventanas sin pedir permiso. Era un barrio donde los cumpleaños se celebraban en la calle y los duelos también, donde la vida privada era casi un concepto extranjero. Durante años, eso le había parecido a Valentina algo reconfortante, la sensación de que existía una red, aunque nunca hubiera sido del todo suya. Esa red, descubrió, también podía convertirse en trampa. La semana del anuncio fue extraña. No hubo confrontaciones directas, no al principio. Fue algo más sutil y por eso más difícil de combatir. Fue la señora de la tienda que tardó el doble de lo normal en atenderla. Fue el grupo de madres frente al colegio que no interrumpió su conversación cuando Valentina se acercó, sino que simplemente la dejó parada en el borde, invisible. Fue el portero del edificio de don Ernesto, que siempre la había saludado con una sonrisa, mirándola esa mañana con una expresión que mezclaba lástima y desaprobación en partes iguales. Pequeñas cosas, pero las pequeñas cosas, acumuladas, pesan más que los golpes grandes. El grupo de WhatsApp del barrio tenía 47 miembros. Valentina no estaba en él, pero Isabella sí tenía compañeras de clase cuyos padres sí estaban. Y los niños escuchan. Los niños siempre escuchan. Un jueves, Isabella llegó del colegio más callada de lo habitual. Valentina le preguntó si le dolía algo, pensando en lo de siempre, pensando con ese miedo de madre que nunca descansa del todo. Isabella negó con la cabeza. Luego, antes de dormirse, dijo en voz muy baja, sin mirar a su mamá: Sofía dice que te vas a casar con un viejo por su plata. Valentina no respondió de inmediato. Le acomodó la cobija, le apartó el cabello de la frente, esperó a que la respiración de la niña se hiciera pareja y profunda, luego fue a la cocina. Se sentó en el piso con la espalda contra el mueble, y se quedó ahí un momento largo, en silencio, con los ojos abiertos en la oscuridad. No lloró esa noche. A veces el dolor más grande viene sin lágrimas. Doña Carmen era la voz más audible del barrio, aunque nunca levantara la voz para hacerlo. Tenía esa habilidad particular de decir las cosas con tono de preocupación genuina mientras se aseguraba de que las escucharan exactamente las personas correctas. Había sido vecina de don Ernesto por 30 años. Le llevaba sopa cuando estaba enfermo, le regaba las matas cuando viajaba. Había construido con él una cercanía que, sin que nadie lo dijera en voz alta, ella sentía que valía algo, que merecía algo. Y entonces apareció Valentina. Carmen no se consideraba una persona mala, y probablemente no lo era, en el sentido más simple de la palabra, pero el resentimiento no necesita maldad para hacer daño, solo necesita sentirse justificado, y ella se sentía profundamente justificada. Fue Carmen quien habló con el padre Marcos, no con acusaciones directas, sino con insinuaciones cuidadosas, con preguntas formuladas como preocupaciones. ¿No le parecía al padre que había algo que no cuadraba? ¿No era responsabilidad de la Iglesia proteger a un anciano en situación vulnerable? El padre, hombre bueno pero demasiado susceptible a la opinión de sus feligreses más constantes, decidió que no podía en buena conciencia oficiar la ceremonia. Cuando Valentina recibió esa llamada, estuvo en silencio varios segundos antes de responder. Luego dijo que entendía, que no había problema, que se casarían por lo civil. Lo dijo con una calma que le costó más de lo que nadie vio. Don Ernesto, cuando ella le contó, se puso de pie despacio y fue a la ventana. Estuvo ahí un momento con las manos detrás de la espalda, mirando la calle. Luego dijo, con una voz muy quieta, que lo sentía, que él debería haber anticipado esto, que el barrio lo conocía a él, pero no la conocía a ella, y que eso hacía toda la diferencia. Valentina le dijo que no se disculpara, que no tenía nada de qué disculparse, pero en algún lugar adentro, en ese lugar donde guardamos las cosas que no le mostramos a nadie, sintió el peso de lo que significaba ser la extraña en la historia de alguien más.
Ernesto tenía décadas de historia en ese barrio, historia que la gente había decidido proteger de ella, sin preguntarle a él si quería esa protección. El matrimonio civil se realizó un viernes por la mañana, sin flores, sin invitados, sin música, solo ellos dos, una jueza, y dos testigos que eran empleados del registro civil que no los conocían de nada y firmaron con la indiferencia amable de quien hace eso varias veces al día. Afuera llovía. Valentina llevaba un vestido azul marino que había comprado en rebaja. Don Ernesto llevaba su mejor traje. Cuando salieron, había 3 personas del barrio en la acera de enfrente. No habían ido a acompañarlos, solo habían ido a ver. Valentina tomó el brazo de don Ernesto y caminaron hacia el carro sin mirar hacia ese lado. Las semanas que siguieron fueron una prueba de resistencia silenciosa. Valentina había aprendido a moverse por el barrio con una especie de armadura invisible, mirando hacia adelante, respondiendo saludos cuando la saludaban, no buscando conflictos pero tampoco agachando la cabeza. Tenía demasiado orgullo para eso, y demasiado cansancio para el drama, pero había momentos, sobre todo en las tardes cuando iba al mercado o esperaba a Isabella frente al colegio, en que sentía los ojos sobre ella como algo físico, un peso, una presión. La panadería donde había comprado pan cada mañana durante 4 años puso un letrero nuevo junto a la caja. Era un letrero pequeño, hecho a mano, que decía sin fiado. Valentina sabía que ese letrero no era para ella, técnicamente. Nunca había pedido fiado, pero el momento en que apareció, y la forma en que el panadero desvió la mirada cuando ella entró ese día, le dijeron todo lo que necesitaba saber. Pagó su pan, dio las gracias, salió. En la calle, apretó la bolsa con más fuerza de la necesaria. Don Ernesto intentó defenderla públicamente en 2 ocasiones. La primera vez fue en la tienda de la esquina, cuando escuchó a 2 vecinas comentar en voz suficientemente alta mientras él estaba presente. Se acercó con su bastón nuevo, que había empezado a necesitar, y con una cortesía impecable les explicó que Valentina era una mujer de una integridad que pocas personas en ese barrio podían igualar, y que agradecería que le hablaran directamente a él si tenían preguntas sobre su vida personal. Las vecinas se disculparon en el momento. Esa noche, en el grupo de WhatsApp, alguien escribió que el pobre don Ernesto ya estaba tan confundido que salía a defender a la mujer que lo estaba manipulando. La segunda vez que intentó defenderla, Valentina le pidió con gentileza que no lo hiciera más, no porque no le agradeciera, sino porque cada vez que él hablaba, la narrativa del barrio se fortalecía. La imagen de un anciano confundido hablando por una mujer calculadora era exactamente la historia que la gente quería contar. Ernesto la miró con una expresión complicada, luego asintió, lentamente, con la dignidad tranquila de un hombre que entiende que a veces la mejor forma de ayudar es no ayudar. Valentina supo en ese momento que él la entendía de verdad, no como un proyecto de caridad, no como una solución a su soledad. La entendía como una persona completa, con criterio propio, con una manera de moverse por el mundo que merecía respeto. Eso no le quitó el dolor de los días difíciles, pero lo hacía más soportable. Fue durante esas semanas que Rodrigo llamó por primera vez en meses, no para preguntar por su padre, sino para informar que había contratado un abogado. La llamada fue breve. Valentina contestó porque don Ernesto estaba durmiendo y el teléfono de la casa sonó 2 veces. La voz al otro lado fue fría y medida, y las palabras llegaron puntuales como cuchillos envueltos en formalidad legal. Esa noche, don Ernesto tuvo el primer episodio serio de temblores. Duró casi 1 hora. Valentina estuvo a su lado todo el tiempo, hablándole en voz baja, sin entrar en pánico, midiendo su respiración, recordando cada indicación médica que había memorizado con la misma dedicación con que había memorizado los términos del diagnóstico de Isabella. No llamó a Carmen, no llamó al hijo, no llamó a nadie del barrio. Cuando los temblores pasaron y él se quedó dormido exhausto, Valentina se quedó sentada en la silla junto a su cama,
con las manos en el regazo, mirando la oscuridad. Afuera, el barrio dormía sin saber nada de ese momento, sin saber lo que ella había hecho esa noche, ni lo que llevaba haciendo en silencio desde el principio, y esa distancia, entre lo que la gente creía y lo que realmente estaba pasando, era quizás la parte más solitaria de todo, pero la verdad, aunque nadie la buscara todavía, seguía estando ahí, esperando, con la paciencia que solo tienen las cosas que no necesitan demostrar nada para ser reales. Hay momentos en la vida que llegan envueltos en quietud, y uno no sabe, mientras los vive, que todo está a punto de cambiar, no con un golpe dramático, no con una escena que parezca sacada de una película, sino con algo pequeño, casi ordinario, que de repente lo mueve todo. Para Valentina, ese momento llegó una tarde de martes, 3 semanas después de la segunda cirugía de Isabella. La niña estaba recuperándose bien, mejor de lo que los médicos habían prometido, incluso, dormía más horas, comía con más apetito, y había pedido volver al colegio con una insistencia que a Valentina le llenó los ojos de lágrimas que no dejó caer. La casa tenía por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la calma. Don Ernesto se sentaba con Isabella en las tardes a repasar las lecciones que la niña había perdido, con esa paciencia suya que no era resignación sino elección. Valentina los observaba desde la cocina a veces, sin que ellos la vieran, y sentía algo que no sabía exactamente cómo nombrar. No era felicidad completa, era algo más honesto que eso, era la sensación de que, a pesar de todo, las cosas correctas estaban pasando. Fue en esas semanas de relativa paz cuando Ernesto le pidió a doña Carmen que lo ayudara a ordenar documentos viejos. No fue una decisión que Valentina cuestionó. Don Ernesto seguía siendo un hombre que tomaba sus propias decisiones, y Carmen, a pesar de todo, conocía la historia de esa casa mejor que nadie. Valentina incluso lo había sugerido ella misma semanas atrás, como un gesto de buena voluntad, una forma de tender un puente pequeño con la vecindad. No esperaba nada a cambio, solo quería que don Ernesto tuviera paz con las personas que habían sido parte de su vida antes de que ella llegara. Carmen fue un sábado por la mañana. Valentina llevó a Isabella a su cita de control en el hospital. Cuando regresaron al mediodía, don Ernesto estaba solo, sentado en su sillón favorito, con una expresión que Valentina leyó de inmediato como el tipo de expresión que tiene alguien que acaba de recordar algo que había guardado muy adentro. Le preguntó si todo estaba bien. Él le dijo que sí, con una sonrisa tranquila, que Carmen había sido de gran ayuda. Lo que Valentina no supo hasta 3 días después era lo que Carmen había encontrado. Las cartas estaban en una caja de madera vieja, debajo de un montón de planos de construcción que nadie había tocado en años. Eran cartas escritas a mano, en letra pequeña y ordenada, firmadas siempre con la misma inicial. Carmen las leyó, no todas, pero sí suficientes para construir una conclusión, y esa conclusión, formulada con el tono cuidadoso de quien finge preocupación mientras enciende una mecha, llegó al grupo de WhatsApp del barrio esa misma noche. El mensaje no acusaba directamente, nunca lo hacían. Decía algo como que había encontrado unas cartas muy antiguas mientras ayudaba al pobre don Ernesto, cartas que explicaban muchas cosas sobre su vida, y que uno nunca sabe lo que pasa detrás de las puertas de las casas que cree conocer. Suficiente para encender la imaginación de 47 personas que ya estaban predispuestas a leer lo peor en cualquier cosa relacionada con esa familia. Valentina se enteró por Isabella, que se enteró por una compañera de clase, que se enteró porque su madre había leído el grupo en voz alta durante el desayuno. La cadena del chisme era tan predecible como dolorosa. Esa tarde, cuando Isabella se fue a dormir, Valentina se sentó con don Ernesto en la sala y le preguntó directamente sobre las cartas, no con acusación, con la honestidad tranquila que había sido siempre la base de lo que había entre ellos. Don Ernesto no se sorprendió de la pregunta, tampoco se incomodó, se recostó en el sillón, miró el techo un momento,
y luego comenzó a hablar con la voz de alguien que lleva años cargando algo y finalmente encuentra el momento correcto para ponerlo sobre la mesa. Le contó que había encontrado esas cartas 11 años atrás, guardadas en un libro que Gloria nunca pensó que él abriría. Le contó que las había leído todas en una sola noche, sentado exactamente en el lugar donde él y Valentina estaban en ese momento. Le contó que al día siguiente había esperado a que Gloria se despertara, había preparado el desayuno como todos los días, y cuando ella se sentó, le había puesto las cartas frente a ella sin decir una sola palabra. Gloria había llorado. Le había explicado que 30 años atrás había conocido a alguien, que había sentido algo que no supo manejar, que había tomado la decisión de no actuar, de no destruir su familia, de quedarse. Las cartas eran lo que nunca había dicho en voz alta, una conversación consigo misma, escrita en papel, guardada porque no había tenido otro lugar donde ponerla. Ernesto hizo una pausa larga, luego dijo, en voz muy quieta, que la había perdonado esa misma noche, que nunca volvieron a hablar de eso, que había guardado las cartas porque deshacerse de ellas le hubiera parecido borrar una parte real de la mujer que amó. Gloria no era solo la versión que el barrio recordaba, era también esa mujer que había cargado un peso en silencio durante décadas y había elegido, todos los días, quedarse. Valentina lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ninguno de los dos habló por un momento. Luego ella dijo, en voz baja, que era la historia de amor más honesta que había escuchado en su vida. Él la miró con esa mirada suya que no necesitaba palabras. Lord, que Carmen había convertido en escándalo era en realidad una historia de perdón que el barrio nunca iba a entender porque nunca iba a conocerla completa, y Valentina sintió, con una claridad que dolía un poco, que así funcionaban muchas cosas en la vida. La gente veía la superficie de las historias ajenas y construía juicios enteros sobre esa superficie, sin saber, sin querer saber, lo que había debajo, pero lo que cambió todo, lo que movió el piso de una manera que nadie esperaba, no vino del barrio, vino de Rodrigo. Su abogado había pedido los registros laborales de Valentina en el hospital como parte del proceso legal. Era una estrategia para construir la narrativa de la manipulación, para establecer una línea de tiempo que sugiriera intención desde el principio, y los registros llegaron, completos, detallados, verificables. Lo que el abogado encontró no era lo que Rodrigo esperaba. 16 meses antes del matrimonio, mucho antes de que existiera ningún acuerdo, ninguna propuesta, ninguna conversación sobre herencias ni pensiones, Valentina había identificado un error administrativo en la cuenta de don Ernesto, un error de facturación interna que, de no haberse corregido, habría desencadenado un proceso que eventualmente habría congelado parte de su pensión. Era un error que no era responsabilidad de ella corregir. No estaba en su área, no era su paciente en ningún sentido formal, y nadie se lo habría reprochado si simplemente lo hubiera ignorado, pero lo había marcado, había enviado el correo interno, había hecho el seguimiento hasta asegurarse de que quedara resuelto. En ese momento, Valentina no sabía el nombre completo de don Ernesto, no sabía nada de su historia, de su familia, de su pensión, de su casa. Era simplemente un señor mayor que había pasado por su ventanilla y cuya cuenta tenía un error que a ella le pareció que debía corregirse. Rodrigo leyó ese registro solo, en la oficina de su abogado, después de que el abogado salió a tomar una llamada. Lo leyó 2 veces. Luego se quedó mirando el papel sin ver el papel, porque estaba viendo otra cosa. Estaba viendo todos los meses que había pasado construyendo una imagen de Valentina como una mujer calculadora y fría, y esa imagen no encajaba con lo que tenía en las manos. Una mujer calculadora no corrige errores que nadie le pidió que corrigiera. Una mujer que planea no actúa antes de tener un plan. Y entonces recordó algo. Fue a su maletín y sacó un sobre que había guardado sin abrir desde el día del funeral.
el sobre que había entregado a Valentina en el cementerio. Pero ese no era el único sobre. Había otro, con su nombre, que él tampoco había abierto todavía. La letra de su padre en el frente era temblorosa pero reconocible. Rodrigo estuvo varios minutos con el sobre en las manos antes de abrirlo. La carta no era larga. Su padre nunca había sido un hombre de palabras largas, pero cada línea tenía el peso de algo que había tardado demasiado tiempo en decirse. Ernesto le pedía perdón, no por las peleas pasadas, no por la herencia, no por los años de silencio. Le pedía perdón por haberle enseñado, sin querer, que el amor de un padre tenía condiciones, por haberlo hecho sentir, durante demasiados años de su infancia, que el orgullo era más importante que el abrazo. Decía que había aprendido algo en sus últimos años, gracias a una mujer que había entrado en su vida sin pedirle nada a cambio y le había mostrado, con el ejemplo callado de todos los días, que la gente buena existe aunque nadie la esté viendo. No mencionaba a Valentina por nombre, pero no hacía falta. Rodrigo dobló la carta con cuidado, la guardó en el sobre, miró por la ventana de la oficina del abogado durante un tiempo que no supo medir. Cuando el abogado regresó, Rodrigo le dijo que cancelara el proceso. No dio explicaciones. A veces las verdades más importantes no llegan con ruido, no llegan con revelaciones dramáticas ni con escenas que la gente pueda contar después. Llegan en silencio, en oficinas de abogados, en cartas que se abren tarde, en registros administrativos que nadie pensó que importarían. Llegan cuando ya no podemos decirle a la persona que las originó que por fin entendemos. Y eso, quizás, es la parte que más duele. Hay muertes que llegan como tormenta, de golpe, sin aviso, y dejan todo roto. Y hay muertes que llegan como el atardecer, despacio, con una luz que se va apagando sin prisa, como si el mundo quisiera darte tiempo de mirar bien antes de que todo se vuelva oscuro. La muerte de don Ernesto fue de las segundas. No fue en un hospital. Él lo había pedido así desde el principio, con esa claridad suya para las cosas importantes. Quería morir en su casa, en su cama, con la ventana abierta si el tiempo lo permitía. Valentina lo había anotado mentalmente el día que él se lo dijo, con la misma seriedad con que anotaba todo lo que importaba, y cuando llegó el momento, lo cumplió. El último mes fue lento y, en su forma particular, hermoso. Don Ernesto hablaba menos, pero escuchaba más. Pasaba horas con los ojos entreabiertos mirando el techo o la ventana, y Valentina había aprendido a leer cuando quería silencio y cuando quería compañía. Isabella, que ya tenía 12 años y había crecido con una madurez que a veces partía el corazón, se sentaba a su lado por las tardes a contarle cosas del colegio, no porque él siempre respondiera, sino porque había entendido, con esa intuición que tienen los niños que han estado cerca del dolor, que estar presente era suficiente, que no hacía falta llenar el silencio para que no estuviera vacío. Un miércoles por la tarde, Ernesto tomó la mano de Isabella y la llamó mi niña, como siempre lo hacía, pero esa vez lo dijo de una manera diferente, más despacio, como alguien que sabe que está guardando algo para llevárselo. Isabella le apretó la mano y no dijo nada. Valentina estaba en la puerta. No entró, dejó ese momento ser de ellos. Murió un jueves, antes del amanecer, con la ventana entreabierta porque la noche había sido fresca y él había pedido aire. Valentina estaba despierta, llevaba semanas durmiendo poco, con ese instinto de vigilia que se activa cuando uno sabe que algo frágil necesita custodia. Estaba sentada en la silla junto a su cama cuando sintió que la respiración cambiaba, se espaciaba, se volvía más quieta. Le tomó la mano, le habló en voz baja, sin llorar todavía, con la voz tranquila que había aprendido a usar en los momentos donde el miedo quería ganar. Le dijo que había sido un honor conocerlo. Le dijo que Isabella iba a estar bien. Le dijo que podía irse tranquilo. Y él se fue. Afuera, el barrio dormía sin saber nada todavía. El funeral fue sencillo, como él habría querido.
La iglesia estuvo llena, porque don Ernesto sí tenía historia en ese barrio, décadas de historia que no se borraban por los chismes de los últimos años. Valentina se sentó en la primera fila con Isabella, vestidas de negro, sin ostentación. Doña Carmen llegó con los ojos rojos y la miró una sola vez, brevemente, con una expresión que Valentina no intentó descifrar. El padre Marcos ofició la misa con palabras amables sobre un hombre que había construido cosas que durarían más que él. Nadie mencionó a Valentina en los discursos. Ella no esperaba que lo hicieran. Rodrigo llegó tarde, como en el relato de la vida entera que había tenido con su padre, siempre llegando cuando el momento ya había pasado. Se quedó de pie en la parte de atrás durante la misa. Valentina lo vio cuando giró la cabeza un momento. Sus miradas se cruzaron brevemente. Él no apartó la vista de inmediato. Hubo en ese segundo algo que no era exactamente disculpa, pero que tampoco era indiferencia. Era algo intermedio, algo sin nombre todavía. En el cementerio, cuando ya casi todos se habían ido, Rodrigo se acercó. Isabella estaba sentada en un banco cercano, dibujando en una libretita que siempre cargaba en el bolsillo, ajena a la conversación o fingiendo estarlo con esa delicadeza suya. Rodrigo no se disculpó con palabras directas. Valentina no sabe si hubiera sabido recibirlo. Dijo simplemente que su padre le había escrito una carta, que creía que a ella también le había dejado una. La sacó de su saco y se la extendió con ambas manos, como se entregan las cosas que pesan. Valentina la tomó, la guardó en su bolso sin abrirla. Rodrigo miró hacia la tumba un momento, luego dijo, en voz baja, que su padre había sido mejor hombre de lo que él había querido reconocer durante demasiados años, que le había costado mucho entenderlo, que lo lamentaba. No quedó claro si lo lamentaba con ella, o con su padre, o con el tiempo perdido, probablemente con los tres. Valentina asintió, no dijo que estaba bien, porque no quería decir cosas que no fueran completamente ciertas. Dijo que esperaba que encontrara paz con todo eso. Lo dijo sin frialdad, sin rencor. Lo dijo porque era lo que sentía.